Hola queridos hermanos, tengan ustedes muy buenas tardes. Nuevamente nos encontramos aquí por este canal MIEG, Ministerio Internacional Edificando en Gracia. Y estamos en la ciudad de Viña del Mar, Chile. Como usted me conoce, mi nombre es Elena Saavedra. Y en esta tarde traemos un nuevo mensaje titulado Aún hay cizaña después de 70 DC. Eso es lo que vamos a tratar de entregar, un mensaje esclarecedor de esos tiempos que se vivieron. Vamos a hablar entonces claramente, porque es muy necesario, hermano, conocer la verdad. Dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Libres de qué? Libres del engaño religioso. Así que vamos a comenzar con Mateo 13, del versículo 40 al 43. Dice lo siguiente: de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Algunas traducciones dicen, así será el fin del mundo. Pero aquí en esta traducción, Reina Valera 1960, dice el fin del siglo. Versículo 41. Dice, enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Entonces, queridos amigos y hermanos, en este trecho de la palabra de Dios, lo que es tratado aquí es el fin de la antigua alianza y no el fin del cosmos. Como decíamos, la tradición religiosa entiende que se trata del planeta Tierra y que un día ese planeta desaparecería. Como vemos en el versículo 40, dice, de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Entonces, cuando hablamos del tiempo en griego, es el tiempo, entonces la palabra de tiempo, la era o el siglo, sería aion. Esta es la palabra en griego. Aion significa eso, tiempo, período, era, siglo. Y esto es un dogma para la iglesia tradicional cristiana. La palabra mundo, dijimos, en el original griego es aion. Tome nota usted. Y no cosmos. El fin escatológico del año 70 fue de naturaleza pactual, hermanos. No fue un fin del planeta Tierra. Fue el fin de ese pacto, del pacto mosaico. El texto explica que ese fin sería el fin de la antigua alianza. Eso lo puede usted tomar nota en Mateo 13:43. Se trata entonces de la destrucción de Jerusalén en el año 70, como juicio donde los justos resplandecerán después de la separación de la cizaña y el trigo. El juicio fue único, no habrá otro juicio. Ese es el juicio final conocido por el medio tradicional religioso. El juicio fue único y esos que resplandecerían serían los que darían entrada en el reino de Dios. En la ocasión usted encuentra la resurrección de los muertos y eso lo podemos recordar en el libro de Primera de Corintios, versículo 42. Usted tome nota. Aquí tuvo entrada entonces los muertos en el reino de Dios, los que estaban en esa expectativa, una expectativa ellos tenían de ese tiempo, porque era una promesa. En Daniel 12, versículos 2 y 3, eso lo vamos a leer acá, porque es esta la profecía. Hermanos, la profecía fue dictada solamente por los profetas y no por los apóstoles. Los apóstoles vinieron a enseñarnos la revelación de esas profecías. Y eso fue cumplido en el año 70. Así que veamos aquí, dijimos el libro de Daniel, en el libro de Daniel 12, versículos 2 y 3. Dice,
Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra, que es decir, los que estaban muertos, serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Y el versículo 3 dice: los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Aquí usted ve la resurrección de los muertos, que unos fueron para terminar prácticamente sus vidas, y también la resurrección de los que irían a resplandecer como resplandor en el firmamento. Esos son los que dieron entrada en el reino de Dios. Y todo esto sucedió en el año 70. Usted puede leer también Lucas 21, del 21 al 22, porque ahí están escritas las promesas. Así se cumpliría entonces la ley y los profetas. Los parciales preteristas, ellos aún esperan el cumplimiento de la promesa y el juicio final. No existe, hermanos, dos juicios, nunca existió. Fue un juicio final y fue en el año 70. Todo se cumplió allí. Se cumplió la ley y los profetas en el año 70. Por lo tanto, no habrá otro juicio final. Entonces, si usted nunca escuchó esto y lo está escuchando por primera vez, usted sepa que tiene que tirar de su mente, sacar de su mente el miedo al juicio final, el miedo del acabo del mundo, el miedo de que Cristo viene y si usted no se convirtió, usted no va a entrar en el reino de Dios. Nada de eso, hermano. Ya esto aconteció y fue en el primer siglo de la era cristiana, de la primera era cristiana, y fue en Jerusalén, con ese pueblo de aquel tiempo, de aquel siglo. Entonces, no existirán dos juicios. Fue solamente en el año 70. Por lo tanto, no tenemos adelante un juicio final. Ya se cumplió todo. ¿Cómo queda entonces la situación de las personas que necesitan oír el Evangelio para salvación? Bueno, eso no quiere decir que aún existe cizaña para quemar, porque estamos hablando de la cizaña y el trigo. El trigo que es los que se salvan, los que se salvaron, los que están salvos y los que se salvarán, porque ahora será a través del Evangelio. Por eso es necesario la predicación del Evangelio, porque el Evangelio habla de la entrada en el reino a través de Jesucristo. Entonces, si no se entra por Jesucristo, no se entrará en el reino. Y eso es lo que predica entonces el Evangelio de Jesucristo. ¿No? Porque hay muchos evangelios inventados por el hombre, pero el Evangelio de Jesucristo es uno solo. La Biblia Sagrada es una sola. En Brasil, por ejemplo, tenemos el Evangelio según Allan Kardec. Allan Kardec era como un brujo que inventó la palabra de Dios y comenzó a atraer personas allí para su creencia. Pero aquí estamos hablando del Evangelio de Jesucristo, que es el único evangelio que lo conducirá a la salvación. ¿Ya? El juicio no trató del exterminio del planeta Tierra. Esa es una gran mentira de que un día habrá un juicio final para toda la humanidad de esta tierra. Repetimos que el juicio final fue pactual. Fue el fin de la ley para el establecimiento de la gracia de Dios, que si sale una dispensación, la religiosa, la ley, y entra entonces la nueva dispensación, que es la gracia de Dios, que no tiene allí los rudimentos de la ley. La Iglesia Apostólica aguardaba, esperaba en esa esperanza, ese cambio. La resurrección, el juicio, trató de los justificados y los injustificados. Ese tiempo fue el tiempo de la cizaña y el trigo, para que los justificados pudiesen vivir plenamente en el reino de Dios. Los justificados en Cristo pasaron a vivir eternamente. Aquellos que estaban en el Hades esperando,
ellos fueron resucitados y llevados entonces a la presencia de Dios, porque con certeza ellos eran escogidos, ellos fueron separados para vivir en el reino de Dios. Los justificados en Cristo, esos son los que pasan aún a vivir eternamente con el Señor. Pero no todos murieron, muchos fueron cautivos allí en la guerra del año 70, en esa invasión romana. Muchos de ellos fueron cautivos, y muchos de ellos aún tendrían que morir, y para poder ellos entrar en el reino o no entrar, dependiendo si fueron cautivos los que eran cizaña y cautivos los que eran trigo. Entonces no se sabe, eso es un juicio que solamente Dios lo puede determinar y discernir, Muchos fueron entonces llevados cautivos, muchos de ellos los llevaron presos, muchos de ellos fueron vendidos y otros quedaron esclavos en Roma. Y si tuvieron la oportunidad de oír el Evangelio y se rindieron a Cristo, pasaron a tener vida eterna con Dios. No hay mucho detalle sobre esto. Muchos judíos cautivos, esclavos, ahora los que se rindieron a Cristo pasaron a vivir la eternidad con Cristo, conforme la elección del Padre, porque no es algo de que usted puede aceptar a Cristo y usted simplemente no atiende a nada de que está escrito en el Evangelio, no conoce a Cristo, no le interesa, porque muchos llegan a la iglesia y después se retiran y no quieren más saber de eso, y se transforman en ateos. Y los ateos no van a tener entrada en el reino de Dios. No van a poder vivir eternamente con Cristo. Ahora, para entrar en el reino de Dios, la condición es Cristo. Entrar por Cristo, con Cristo. Esa es la condición de la humanidad después del año 70, que serían entonces justificados o no justificados, porque la justicia es mediante la fe en Jesucristo, porque usted puede tener fe en una virgen, en una estatua, como hay muchos, o muchas veces usted tiene fe en el pastor, o en el apóstol, o en el evangelista, o el maestro, pero aquí se trata de tener la fe en Jesucristo. Eso fue promulgado, y trata en la transición de los pactos mientras la ley estaba en vigor. Pero el hecho de Cristo haber sido muerto en la cruz del Calvario mostraba ser superior a la antigua alianza. Recordemos que en el diluvio quedaron 8 personas con vida. Todos los que despreciaron a Dios y no se dieron por aludidos lo que Noé en ese tiempo les comunicaba, ellos entonces, como despreciaron a Dios, y no por eso se dio el fin de la tierra, ni por eso fue el fin del mundo. Por eso vino la ley después de años adelante, para que el hombre pudiese vivir de forma más ordenada a través del pacto de la ley. Y esa ley era la ley mosaica. En el nuevo pacto, los sacrificios rituales, ceremonias, no tienen ningún valor, hermano, ningún valor. El que usted tome una cena que le llaman de Santa Cena, o usted tenga que bautizarse en las aguas allí, eso no tiene ningún valor para Dios. Porque todo eso perteneció al primer siglo. No necesita bautizarse, porque todos fuimos bautizados en Cristo Jesús en su muerte de cruz. No necesitamos hacer rituales, ni ceremonias, ni celebrar las fiestas religiosas. Eso no tiene ningún valor, como decimos, la cena, el ayuno, los bautismos, etcétera, etcétera. Hoy, en la nueva dispensación, la vida eterna es solo por la fe.
Las exigencias del Antiguo Testamento o el Antiguo Pacto quedaron atrás para que los hijos de Dios vivan totalmente en la nueva legislación, en la persona de Jesucristo y no más en la ley mosaica. Cizaña no existe más, no existe. Cizaña fue la manera despreciativa de un ser que no aceptó a Cristo. Dentro del cambio de pactos, hoy no existe esa condición de cizaña. Fue como una maleza. La cizaña eran hombres, pero era como una maleza en relación al trigo. La cizaña nace y muere. Así la persona que no entra en el reino de Dios a través de Cristo. Nace y muere. No hay un juicio final, simplemente termina para todo. Así el Señor se refirió a judíos que no respetaron a Dios. Los trató de cabritos, de víboras, planta que el Padre no plantó, hijo de la ira, cizaña. El Señor los presentó como esa condición delante del juicio venidero en el Antiguo Pacto, porque ellos no respetaron a Dios, no aceptaron a Jesús como el Mesías, y por eso sufrieron la gran catástrofe, y el fin de eso fue el fin de la antigua alianza, fin de ese pacto, fin del Antiguo Testamento, cambio de pacto, y así sucedió. Pero no todos fueron destruidos en aquella ocasión. Igual que en el diluvio, como el diluvio vino, pero la ley mosaica se retiró. Pero la ley mosaica se retiró por débil e inútil. Así dice la Biblia, que era débil e inútil. Y fue como la sombra, la ley mosaica fue como la sombra del nuevo pacto. Del tiempo de Jesucristo adelante, la ley mosaica fue una sombra, débil e inútil. Y el hombre no tenía cómo ser aceptado delante de Dios. Por eso hubo necesidad del cambio de pacto, del cambio de esa alianza, de ese testamento. Las exigencias anteriores del antiguo pacto pasaron y vino la gracia de Dios para que el hombre fuese totalmente justificado por medio de la fe solamente. En la tierra seguirán vidas que nunca darán oído al Evangelio. No quiere decir que son cizañas, mas la justicia se manifiesta por medio de oír la palabra de Dios. Por eso el Evangelio es eterno. No termina en el año 70, Él continúa y es por medio del Evangelio que se sigue hacia la eternidad. Tiene que oír para creer y oír la palabra de Dios. En Romanos 9, 13 al 17 dice que somos fruto de la misericordia de Dios. Escríbalo allí, Romanos 9, del versículo 13 al 17. Hermano, si usted está escuchando este mensaje por primera vez, usted vuélvalo a escuchar y marque en una agenda todos los versículos y examine. Y esto le servirá como justicia delante de Dios para su salvación. Somos fruto de la misericordia de Dios. No somos autosuficientes. Dios es soberano. Dios es amor. Sí, Dios es amor. Muchos dicen Dios es amor, Dios es amor, Dios es justo, Dios es bueno. Pero si usted no cumple con lo que está escrito, si usted no lo ama, si usted no lo respeta, si usted no cree en el Evangelio, entonces también sufrirá consecuencias. Dios es soberano porque Dios sí es amor. Dios es amor. Vivamos entonces para Él. Dios es soberano. Vivimos los designios de Dios. Los respetamos, lo honramos. Si lo honramos, podemos decir que Dios es amor. No vamos a decir Dios no me escucha, porque sí, Dios tiene oídos, tiene ojos, y Él tiene su mano extendida también para poder bendecir.
Hay vasos que nacen para perdición, hermanos. Usted debe haber escuchado algunos que nacen para perdición. Los asesinos que no se arrepienten. Los pedófilos que no se arrepienten. Los violadores que no se arrepienten. Todos ellos, las prostitutas, los prostitutos que no se arrepienten. Recordemos que Dios perdona cuando se llega a Él. Entonces hay vasos que nacen para perdición y no son vasos preparados para gloria. No nacieron predestinados para ser salvos. El Evangelio tiene poder para transformar, sí, para transformar vidas, mas la persona tiene que oír. La persona, si son escogidos o predestinados, la persona va a oír. La persona se va a interesar. Los que no se interesan por el Evangelio, ellos no fueron escogidos simplemente para salvación. La justicia de Dios permanece por medio de la fe en Jesucristo. Eso lo vamos repitiendo siempre. La justicia de Dios permanece por medio de la fe en Jesucristo. Usted puede leer aquí en el libro de Tito 1, nos vamos a leer este versículo, el libro de Tito. Vamos a ver aquí dónde lo encontramos. El libro de Tito, primero Tito 1 y versículo 1. Santiago, Pedro, tenemos que buscarlo porque casi nunca lo leemos, el libro de Tito, Santiago. Nos vamos a demorar un poquito, pero lo vamos a leer porque es necesario. Libro de Juan, entonces esto está más adelante, porque el libro de Juan es el último libro de los escritos del nuevo pacto. Después viene el Apocalipsis. Estamos en el libro de Hebreos. Tito, llegamos, con paciencia llegamos. Tito 1 y versículo 1 dice: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. Aquí tenemos Tito 1:1, dice que somos escogidos, y en Efesios 1:4 dice escogidos desde antes de la fundación del mundo. Entonces los escogidos escuchan los dichos del Señor que están escritos en la palabra, el Evangelio de Jesucristo, y es por él que llegamos al Padre. El pacto, hermanos, es espiritual, ahora es gracia. La gracia de Dios en él es donde nosotros estamos hoy. En Romanos 5, del 1 al 2, dice que somos justificados por la fe en Cristo y su Evangelio. Por eso es necesario que usted que me está escuchando allí, si conoce el Evangelio, está entendiendo esto, que esto es escatología bíblica ya realizada a través del preterismo pleno, estamos en la interpretación, ¿cierto? Si usted me está escuchando, es necesario, si usted conoce el Evangelio, que usted predique el Evangelio de Jesucristo, porque la persona que está escogida le va a oír. Eso está entonces en Romanos 5, del 1 al 2, justificados por la fe en Cristo y su Evangelio. La Biblia es el libro más vendido en el mundo, hermanos, en el mundo. Es el Evangelio eterno, el Evangelio por la fe. No es más por sacrificios, no es más por ordenanzas de la ley. Es por haber sido escogidos y predestinados. El ministerio de justicia es de la fe. Por eso nosotros entendemos que en Tito 3, ahora veamos aquí, Tito 3 del 1 al 7, y con esto estamos terminando, del 1 al 7. Como leímos ya el versículo 1, vamos al 2. Y en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de nuestro Salvador. A Tito, verdadero hijo en la comunión y en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo,
nuestro Salvador. Por esta causa te dejé en Creta, para que escogieses lo deficiente, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fue irreprensible, marido de una sola mujer, tenga hijos creyentes, y allí va dando una serie de ordenanzas el apóstol Pablo a Tito, porque lo dejó allí para que corrigiese lo que estaba allí entonces en desacuerdo con la Escritura, para que se estableciese aquella congregación en la gracia, ¿no? En la gracia, y para que corrigiese lo que estaba deficiente, porque ya en ese tiempo el evangelio ya también estaba deficiente. Entonces, vemos, hermanos, que allí usted puede leer también Apocalipsis 21, tema muy propio para este tema. Hermanos, somos justificados por la fe, y esa fe en Cristo Jesús y en su evangelio. Con esto entonces terminamos este mensaje, que tiene por título ¿Aún hay cizaña después del año 70? Ese es el título de este mensaje, y con esto nos despedimos y lo dejamos cordialmente invitados para un nuevo mensaje que con certeza será de orden muy interesante. Hermanos, yo quiero también comunicar a usted que yo tengo un profesor. Se llama Heriberto Suárez, él es preterista pleno. Y él entonces es un brasilero, que con él es con el que yo estudio. Si usted está en Brasil, si usted está en un país donde hable el portugués, por ejemplo, en Portugal, en Europa, usted puede buscar Heriberto Suárez, preterista pleno. Usted va a encontrarlo por medio de las redes de comunicación. Nos despedimos y lo dejamos cordialmente invitado, como le decía, para un nuevo mensaje. Gracias y paz.